Muy importante. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Creemos que va a ser muy importante que el tema de la geopolítica se comprenda porque hay mucho respeto por los conceptos y todos los periódicos, los analistas, ustedes van a encontrar que se les llena siempre la boca diciendo que todo lo que se explica en el mundo tiene que ser bajo la métrica de la geopolítica. En las universidades hay no solamente cátedras completas de geopolítica, hay maestrías, incluso lo que tenemos es que hay un tremendo respeto por los creadores de la geopolítica. Lo que vamos a tratar de hacer en esta sesión es mostrar lo que en realidad es la geopolítica, porque para empezar es un mito. Así que miren, yo les pido paciencia porque es un tema de historia y vamos a repasar un poco lo que fue sobre todo la historia del siglo XIX, que es donde se plasma a finales del siglo XVIII y el XIX es cuando la geopolítica toma la forma que tiene y ahora pues es totalmente aceptada. Pero vamos a encontrar que este concepto geopolítico es completamente artificial, creado por el Imperio Británico, que en el momento de su creación de este concepto lo utilizaron para justificar todo toda la expansión y el control que ellos querían y que quieren seguir manteniendo. Entonces, damos la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva, Carol. Muy bien. Este concepto de la geopolítica lo fundamentó Halford Mackinder. Mackinder fue un geógrafo eh, y este geógrafo realmente no tuvo mucha importancia, digamos, fuera de Londres. Él estudió en universidades británicas, viene de Oxford y él empezó le dieron la tarea a Mackinder, el Imperio Británico, de que empezara a trazar cómo debía ser el mundo bajo esta hegemonía británica. Los Estados Unidos pues eran todavía en 1776, apenas se estaban independizando. Era una colonia, los Estados Unidos producían tabaco y producían también algodón, pero pues no eran más que eso, una colonia británica. Y entonces ellos ya veían que la necesidad de que se tenía que ocultar sus verdaderos motivos, y porque era muy crudo decir que iban a estar haciendo guerras todo el tiempo, entonces ellos formaron con Mackinder el concepto de geopolítica. Así que los motivos reales de la monarquía británica, esencialmente, y lo vamos a ir viendo, fue cómo justificar todo tipo de guerras imperiales y sobre todo en ese momento donde todo Estados Unidos no surgía, era la idea de impedir que Rusia y Alemania pudieran unirse, cooperar y desafiar al Imperio Británico que controlaba todos los océanos del mundo. Eran la potencia marítima, ¿no? Pasamos a la siguiente, Carol. Este concepto de la geopolítica, que una vez que los Estados Unidos se forja como una república, la primera república del mundo, entonces buscaron inmediatamente cómo reasimilar, cómo volver a tomar a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos fue la primer nación que no solamente se forja como la primera república, con una constitución propia, basada en un concepto sumamente avanzado para su tiempo, sino que además los Estados Unidos ganaron su independencia derrotando al Imperio Británico. Nadie lo había derrotado en ninguna guerra. Sí había habido algunas bajas, pero una guerra que una nación se haya liberado del Imperio Británico no había ocurrido hasta la guerra de independencia de los Estados Unidos. Entonces, aquí lo que vemos es eh, eh,
lo que inspiró el programa económico estadounidense, que esto es lo que no se enseña en las universidades, todo esto no se enseña tristemente. El programa económico de ese periodo, ¿no? Estamos hablando ya que Estados Unidos ha pasado todo el siglo XIX, la mayor parte, y con altibajos, ¿no? Crea un banco nacional, levanta su economía agrícola y su economía simplemente de exportación de algodón, de productos del campo, para forjar una economía industrial, y eso le lleva más o menos 40 años. Para 1861, los Estados Unidos ya es una potencia plenamente industrial. Entra Abraham Lincoln. Lincoln, un patriota, que tenía un concepto muy claro de que solamente las naciones, no Estados Unidos nada más, las naciones se podían independizar del imperio si forjaban una economía agroindustrial moderna. Y en 1861 los Estados Unidos ya había tendido una cantidad importante de ferrocarriles, pero el empuje mayor que tuvo Estados Unidos en todo el siglo XIX fue en ese periodo de 1861 a 1876, donde se levantaron las grandes capacidades industriales estadounidenses, y esta exposición que hubo en 1876, la exposición agroindustrial estadounidense, donde Estados Unidos le enseñó al mundo la primer feria industrial que se hacía en América, le demostró en el continente americano, le demostró al mundo que Estados Unidos era una potencia industrial que había superado a cualquier potencia europea o asiática. Nadie tenía más cantidad de máquinas, más cantidad de inventos, más desarrollo agroindustrial, y eso fundamentalmente se debió a la política de los ferrocarriles. Algo más. Puse yo en esta diapositiva que esto que logró Estados Unidos en estos 15 años, donde se culmina todo el esfuerzo del siglo XIX, inspiró a tres naciones. La Alemania, bajo el liderato de Bismarck, uno de los mejores presidentes que ha tenido Alemania, y tomó la idea de los Estados Unidos para forjar en Alemania una gran capacidad de industrial. Alemania tenía algunas industrias, pero no estaban integradas. Y Alemania tiene por primera vez, bajo la inspiración de los Estados Unidos, construye la primera red ferroviaria alemana. Y luego Alejandro II, el zar en Rusia, hace lo mismo y empezó a construir lo que nadie pensaba que era posible: el primer tren transiberiano. Como ustedes saben, Rusia es tremenda de tamaño, y había que construir un ferrocarril que conectara un extremo con el otro. Moscú pues está en el lado europeo y Siberia está en el lado del Pacífico, en el lado asiático. Rusia es la única nación que al mismo tiempo es europea y asiática. Es la única nación euroasiática y necesitaba estar integrada. Tal y como Estados Unidos lo había hecho, Estados Unidos conectó sus ferrocarriles de frontera a frontera, es decir, de la frontera con Canadá, la frontera con México, y de este a oeste, su frontera, su lejano oeste, donde están las películas del viejo oeste, con el este, con todo lo que era la región original, donde estaban las 13 colonias, Washington, Filadelfia, Nueva York, todo se conectó en una cuadrícula de ferrocarriles. Pasamos a la siguiente. Bueno, antes, también los economistas de Lincoln, uno de los más importantes que no se enseña en las universidades, ni de historia, ni de economía, ni de ciencias políticas, ni de geopolítica, es Henry Carey. Carey, uno de los más brillantes economistas de todos los tiempos, era el jefe de los economistas de Abraham Lincoln, y él fue a Japón. Y ahí en Japón fue con los samuráis, y uno de ellos, la dinastía Meiji, pues eran dinastías salvajes, la verdad, y estaban siempre peleándose. Entonces, Henry Carey les dijo: yo les puedo decir cómo es que pueden echar a andar una nación, que no se estén peleando, donde tengan ese desarrollo como los Estados Unidos ha tenido. Y Carey educó a los primeros economistas japoneses de esa dinastía Meiji, y ahí nació
el Japón industrial que sorprendió al mundo. Ahí nació. La siguiente, por favor, Carol. Muy bien. Estos ferrocarriles, ¿verdad? Que fueron fundamentales para hacer esa conexión, ¿no? Euroasiática, estaban modelados en los Estados Unidos. Es que todo mundo viajaba a Estados Unidos para ver lo que habían logrado. Y tenemos el caso de Federico List, uno de los grandes economistas alemán de la época de Bismarck, y Federico List trazó cómo podía ser este concepto para Alemania. Alemania no estaba integrada. Alemania eran regiones, electorados que le llamaban. Entonces él diseñó que el ferrocarril era la unión física para estas diferentes regiones, unirlas y establecer lo que llamó después una unión aduanera. Todas las regiones dentro de Alemania iban a tener esa facilidad de intercambiar productos, bienes, sin tener que pagar una cuota aduanal. Ya fuera de Alemania, pues sí, pero dentro no. Esa unión aduanera le permitió a Alemania integrarse, ¿no? Como una economía que al mismo tiempo de estar conectada internamente, establecía las conexiones con el resto de Europa, pero ya había este concepto del ferrocarril. Así que esto es lo que Estados Unidos inspira. La siguiente, por favor, Carol. Los británicos, el Imperio Británico, contraatacó. Ellos sabían que los Estados Unidos eran una fuente de inspiración. Incluso trataron de hacer una guerra, un levantamiento en 1812, a escasos 35 cacho de años, no poco más, casi 40 años de la independencia, que fracasó. La guerra de 1812 era una guerra para reconquistar, para reasimilar a los Estados Unidos, pero no funcionó. Estados Unidos se pudo mantener como república y efectivamente había, ¿no? Podemos decir, estos emisarios como los economistas de Lincoln. Lincoln ya lo habían asesinado en 1876, lo asesinan, pero entonces los Estados Unidos en diferentes etapas tuvo grandes patriotas que defendían al sistema americano, porque hacer ferrocarriles no era solamente una idea aislada, sino que era una concepción económica. Se tenían que crear ferrocarriles porque el sistema económico americano necesitaba que las regiones entre sí se comunicaran, transfirieran sus bienes y servicios, transfirieran también personas. Obviamente, si era un centro industrial que se iba a crear, por ejemplo, los primeros centros industriales que se crean, ¿no? La zona de Pittsburgh en el este norteamericano, pues atrajo mucha gente y la gente viajaba en ferrocarril, ¿verdad? Gente capacitada o gente que iba a integrarse a esas zonas industriales. Entonces, esa movilidad social que respondía a un modelo económico se lograba a través, naturalmente, de las conexiones ferroviarias. Y esto es precisamente este concepto, es lo que la oligarquía, bueno, el Imperio Británico en ese momento no quería que ocurriera. Sabían que si los Estados Unidos había triunfado con sus ferrocarriles, eso también iba a desatar el desarrollo en otras regiones del mundo, como en Rusia, con el zar Alejandro II, determinado a llevar a cabo estos ferrocarriles, o en Japón, con la dinastía Meiji, y por supuesto en Europa. Entonces, es muy interesante, por ejemplo, las primeras máquinas de ferrocarril que surcaron los territorios rusos, pues eran máquinas fabricadas en Estados Unidos, es una tecnología estadounidense. Las máquinas Baldwin, que eran una de las grandes empresas, todo el tiempo estaba mandando las máquinas, y los países, Europa, en Alemania, hacían los vagones, vendían los rieles, y Estados Unidos les dotaba de los ferrocarriles, de las máquinas, que fue todo un desarrollo que un día vale la pena dedicar una sola clase en cómo se diseñaron las primeras locomotoras, desde las de vapor hasta las diésel, y pues ahora los ferrocarriles tan rápidos que tenemos están basados en nuevos principios físicos como la levitación magnética, pero el concepto es el mismo.
el concepto es darle a la economía una función de productividad, que crece esa productividad en cuanto incorporan ferrocarriles. Si tienes carretas, como se tenían, carretas de burro o con caballo, imagínense el salto que da tu economía bueno, ese salto tecnológico de las carretas al ferrocarril. Incluso se comenta que cuando llegaron los ferrocarriles a Alemania y ven las máquinas, y las máquinas arrastrando, las locomotoras, arrastrando los vagones, la gente pensaba que adentro de las máquinas, de las locomotoras, había unos caballos que estaban encerrados, y entonces la fuerza de los caballos hacía mover las ruedas, y la gente lo confundió porque la potencia se mide en caballos de fuerza, y la gente pensó que era porque tenían los caballos adentro, pero la realidad es que esto es lo que estamos tratando de ver, tratar que ustedes se piensen en el siglo XIX, donde están ustedes admirando cómo es que de repente, donde está nada más el campo y pues solamente son los caminos rurales y ahí andan las carretitas arrastradas, de repente se presenta una vía de ferrocarril de metal, ¿no? Separada por estos durmientes, estas maderas, ¿verdad? Y de repente cruza un tren que lleva muchos vagones y en cada vagón llevan cantidades inmensas de granos, llevan lo que les tardaría transportar años, un ferrocarril lo transporta de un solo jalón en un solo viaje. Este era un salto enorme. Bueno, entonces, aquí lo que estamos hablando, perdón que me vaya por otro lado, pero la respuesta británica fue instaurar en los Estados Unidos un enclave, un enclave de banqueros, y eso es Wall Street. Wall Street, que es la principal calle donde están todos los grandes bancos financieros en Nueva York, en esa islita chiquita que es Manhattan, conectada con puentes, ahí el Imperio Británico decidió instalar, ¿no?, una base de operación que hasta el día de hoy opera. Por eso Estados Unidos no es una nación libre, no es una nación independiente, es una nación ocupada por un poder financiero. Ese poder financiero se llama Wall Street. Y ese ha sido en realidad el eje con el cual los británicos han estado tratando de reasimilar a los Estados Unidos. Desde ahí. Entonces, lo estableció Aaron Burr. Aaron Burr fue un agente británico y fue el que se encargó, entre otras cosas, de asesinar al primer secretario de Hacienda de los Estados Unidos. Un hombre talentosísimo, brillante, que fue Hamilton, Alexander Hamilton, un joven que pues se autodidacta y llega y se inscribe, se alista en el ejército de Washington y la gente en el ejército estaba sorprendido de la genialidad, del talento de este joven, y alguien le dijo a Washington, oiga, que no sabía qué hacer Washington, y le dijeron, hay un hombre, hay un mayor, porque había ascendido por su gran heroísmo en la guerra de independencia, hay un joven, le dijeron, que realmente es un muchacho que ha trabajado como administrador, antes de alistarse era administrador de fincas, y realmente es excepcional, y entonces Washington lo manda a llamar, y se convierte en el primer secretario de Hacienda de los Estados Unidos. Lo van a encontrar fotografiado, su grabado en los billetes de $10. Bueno, Hamilton se convierte en el primer secretario de Hacienda de los Estados Unidos y es el que le da el impulso para crear un sistema económico que en estos momentos es el tipo de sistema que se tiene que instaurar y que nosotros peleamos para que se instaure. Una banca genuinamente nacional es el inicio de todo un mecanismo de crédito federal. Parece fácil decirlo, pero no se aplica. En la actualidad estamos repletos, todos los países exceptuando China, todos tenemos una banca central autónoma que no tiene vinculación con el gobierno. Hace lo que la banca central determina y claro, está controlada por todos los aparatos financieros en estos centros como Wall Street o Londres, pero no tiene el Estado
predominio, no tiene soberanía sobre esa banca. El Banco de México es un ejemplo, el Banco Central de Perú, etcétera. Los Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central, es independiente, es privado. Y esto es, pues, la razón por la cual los países no pueden tener soberanía sobre su crédito. Entonces, Aaron Burr lo ponen como no solamente mata en un duelo que él mismo prepara, Aaron Burr, bueno, la historia es más larga, pero básicamente él prepara y asesinan a Hamilton en un duelo, y entonces Aaron Burr, ¿verdad? Él empieza a crear, a subvertir a los Estados Unidos. Y esto fue en los orígenes. Claro que Aaron Burr finalmente después lo tumban y los Estados Unidos inician en el siglo XIX una lucha enorme para poder reinstaurar, ¿no?, lo que los padres fundadores habían concebido, una nación, una república soberana. Y entonces, pasamos a la siguiente, por favor, Carol. Entonces, eh, lo que los británicos, el Imperio Británico estableció con su geopolítica era la justificación para poder llevar a cabo todas estas guerras en donde ellos siempre van a hablar que tienen que defender por encima de todo este concepto de liberalismo. Porque el liberalismo no es algo nuevo, ahora le llaman neoliberalismo. El liberalismo británico es lo que se considera en el Imperio Británico su gran triunfo y lograron colocarlo como el principal sistema económico del planeta. Cuando lo instalan este concepto, ni siquiera había nacido, pues estaba apenas naciendo Carlos Marx. Entonces, el liberalismo británico se establece para ir en contra del sistema americano de economía. Cuando ustedes van a la facultad de economía pública o privada de cualquier país, solamente les van a enseñar dos tipos de economía. El marxismo colectivista con alguna de sus variantes o el liberalismo británico con sus variantes, ¿no? Básicamente el monetarismo y esas cosas. Pero nunca, nunca les van a hablar del sistema americano de economía que lo estamos viendo ahora. Y por esta razón, el asunto de cómo es que se ha instalado el concepto geopolítico, ¿no?, en el mundo, es porque la gente no sabe historia. Si lo supiera, lo primero que diría es, la geopolítica es como el liberalismo británico, lo inventan ellos para su beneficio. No es algo natural en las naciones que tengan que usarlo para desarrollarse, se les impone. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Cuando entramos al siglo XX, lo que vamos a encontrar es el refinamiento de estos conceptos, pero son los mismos que emplearon en el siglo XVIII al final, XIX, ahora simplemente los van a depurar y van a crear toda una estructura de pensamiento económico para, así como el imperio quiere justificar sus operaciones a ultramar imperiales de dominio, ¿no?, de saqueo, y entonces conceptualizan elevan su concepto de liberalismo como un concepto económico muy importante, elevado, etcétera. Lo mismo con la geopolítica. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a cuestionarse que la forma en que operan los imperios ya no solamente es como en el pasado, que te imponían, ¿no?, una fuerza militar y te sometes porque si no, te aniquilamos. No, ahora hay una forma de manipular ideológicamente. Y eso es lo que vivimos actualmente, esa manipulación. Entonces, aquí todo lo que ha sido en el siglo XX, no hay tiempo para revisar las dos guerras mundiales, pero las dos guerras mundiales que se instalaron o se crearon bajo el concepto de geopolítica, ¿verdad? Esencialmente, las dos guerras mundiales fueron una creación del Imperio Británico para impedir lo que desde el siglo XVIII a finales se veía, el que Alemania y Rusia, ¿se acuerdan que lo mencionamos? Alemania y Rusia pudieran colaborar. Y entonces
se desarrollara Euroasia con los ferrocarriles que estaban construyendo, y eso le restaría a los británicos el poder que tenían sobre los océanos, sobre los mares. Recuerden que la flota británica era la flota imperial del mundo, dominaban todos los océanos, y ellos, ¿verdad? A través de ese dominio en los océanos y en los mares, además de aceptar y legalizar el robo, porque los principales piratas del mundo eran piratas británicos, a la cual la propia reina, la reina o los reyes británicos condecoraban. Sir Francis Drake, ¿no? La historia de este pirata criminal, y era un Sir. O sea, ahí se empieza a ver cómo el imperio británico siempre funcionó ocultando sus intereses, pero finalmente la cruda realidad, ¿cuál era? Ellos legalizaron el robo y lo premiaban. Entonces, ese predominio de los mares por parte de los británicos lo van perdiendo en la medida que las naciones crean su desarrollo hacia adentro, de las costas hacia adentro, y la única forma de desarrollarlo es con ferrocarriles. Por eso son tan importantes en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI, son fundamentales para impulsar, y es el concepto, para impulsar el desarrollo, por supuesto, es el concepto central de la iniciativa china de la Franja y la Ruta. El esqueleto de esa conexión, que no sé si ustedes lo han visto, pero lo podemos comentar, el esqueleto de toda esa franja y ruta, o de la ruta de la seda, son ferrocarriles. No únicamente son eso, pero son el esqueleto. Entonces pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, todas las guerras que se han instalado, y que ahora pomposamente se hablan que es porque el orden geopolítico tiene que ser respetado, y porque el orden geopolítico basado en las reglas se tiene que asumir, que así es y no puede ser de otra manera, es en realidad lo que tiene el mundo al borde de una guerra mundial. Ese concepto que no ha sido refutado, que no ha sido analizado. Los académicos le tienen mucho miedo a analizar el tema de la geopolítica, analizarlo en serio, ¿no? O sea, si vamos a hablar de geopolítica, pues no vamos a buscar las tesis británicas que escribe y los grandes geopolíticos que van a defender el concepto. Tenemos que irnos a todo este análisis histórico y ver de dónde surgió y para qué surgió. Lo que preguntaba Carolina, lo que decía, ¿quién se benefició finalmente de la incorporación de este concepto que pues ahora es una política que todo el tiempo se ejerce? La guerra en Ucrania se está haciendo por el orden geopolítico, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es el orden económico que se establece es el libre comercio global. A eso es a lo que se está, eso es el propósito desde que se instauró, ¿no? El libre comercio era el sistema que iban a levantar, iban a lanzar, iban a promover, imponerlo en las naciones. Y todos los que no se quisieran someter iban a tener que estar, ¿verdad? Bajo el ataque del ejército más poderoso del planeta, que es el de los Estados Unidos. Y entonces empieza a tomar coherencia las cosas. Estados Unidos no es el país imperial. Ya dijimos que es un país ocupado por un poder financiero que controla su banca central, que controla su crédito, que controla la economía de los Estados Unidos. Las grandes corporaciones norteamericanas son en realidad parte de un engranaje que se controla, ese engranaje tremendo, desde los centros financieros. El más importante del mundo está en Londres y tiene una extensión como una sucursal que es Wall Street. Los bancos neoyorquinos son una extensión de los bancos y de los grupos financieros ingleses. Siguen teniendo ellos, ¿verdad? Digamos, el control de todo el sistema liberal, del liberalismo actual. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Cuando regresamos al siglo XIX, estos filósofos y también banqueros y todo lo que fue creándose es algo semejante a lo que se creó con la sociedad real, con la Royal Society,
que se basó esencialmente, que es la Sociedad Británica para la Ciencia. Ellos fueron plagiando, el imperio vivía del robo de los descubrimientos, del plagio de grandes trabajos, y hay muchos ejemplos que se pueden dar. Y al mismo tiempo, había que justificar, darle a los conceptos económicos, ¿no? Había que darles toda esta, hacerlos pasar como conceptos muy científicos. Y en realidad, si ustedes revisan las obras, por ejemplo, de Jeremy Bentham, que fue el fundador del liberalismo británico, filósofos como Thomas Hobbes y otros, ellos justifican el saqueo, justifican la usura, porque para ellos es parte del inherente del propio sistema. Entonces, de alguna manera ellos tienen que decir, es que lo que se hace está fundamentado en estos filósofos que ya han encumbrado. Entonces, tú no puedes ir en contra, por ejemplo, aquí, tú no vas a ir a una universidad y decir que Adam Smith estaba equivocado o que David Ricardo estaba equivocado, porque ya son reconocidos como los grandes fundadores del sistema económico moderno. Lo que hay que hacer es atreverse a refutarlos, que es lo que hizo LaRouche. Lyndon LaRouche, nuestro fundador, toda su vida la dedicó, entre otras grandes contribuciones que hizo, a refutar a estos filósofos y decir por qué no solamente estaban equivocados, sino que deliberadamente ellos, como escribanos a sueldo, como mercenarios de la pluma, los ocuparon gente preparada, por supuesto, gente que nada más se dedicaba a escribir e investigar. Les dijeron, tú tienes que poner los tratados que necesitamos para justificar nuestro sistema imperial. Y eso es lo que hicieron. Por eso es que hay que estudiar a estos hombres, como Bentham, como Hobbes, como otros, como los que estaban todo el tiempo sirvieron al imperio. Por eso hay que siempre estudiar a alguien en el momento, en el contexto en el que vivió y para quién trabajó. Y su obra, a quién benefició. Y evidentemente las obras de estas personas pues nunca beneficiaron a la población del mundo, pero sí a las élites. La siguiente, por favor. Esto lo quise poner porque lo que estamos viviendo ahora no es algo en realidad nuevo. Ya a mediados del siglo XIX, ya se veía que la manera en la que iban a golpear, iban a destruir a Rusia y sus pretensiones de convertirse en una nación eurasiática, una república eurasiática que colaborara con Europa y con los asiáticos al mismo tiempo, era ir, en ese tiempo Crimea, era ir atacando los lugares en donde esta integración físico-económica se pudiera dar entre Rusia y entre Europa. Y uno de esos lugares es la península de Crimea, estratégica, forma parte del Mar Negro, y ya entonces querían, ¿no?, de alguna manera quitárselas a los rusos para evitar que ellos pudieran, quitar esas posibles conexiones. Y por eso ahora no les extrañe que en la guerra de Ucrania que se está viendo en este momento, que no es una guerra de Ucrania contra Rusia, en la geopolítica, esta es una guerra del Imperio Británico a través de la OTAN, es de la OTAN contra Rusia. Y por eso están diciendo abiertamente, hay que quitarle, ahorita lo están diciendo, hay que quitarle a los rusos Crimea, porque Rusia se lo apoderó, cosa que no es cierto. Cosa que no es cierto. Los crimeanos, en un plebiscito que hicieron en 2014, ellos hicieron ese plebiscito y la pregunta era, ¿quieren seguir siendo parte de Ucrania o quieren seguir siendo parte o quieren volver a ser parte de Rusia como lo fue en el pasado? Y el 97% de la gente de Crimea dijo, queremos volver a ser parte de Rusia. Entonces no fue una apropiación. Así que bueno, pasamos bueno, nada más esto. En esa guerra de Crimea, no habían lanzado a Ucrania, sino en ese momento son 3 naciones, y la verdad es que no pudieron con Rusia, aunque sí afectaron gravemente y dañaron, pero no pudieron quitarle Crimea a Rusia. La siguiente, por favor. En los tiempos actuales, como en el pasado, se han de acordar que China sufrió guerras
por parte del Imperio Británico. China no es una nación euroasiática, pero China es una nación fundamental, no solo por ser la nación o el país más antiguo, la cultura china, la más antigua, tal vez el país no, pero la cultura china es la más antigua, y China, ¿verdad? Obviamente siempre representó un objetivo fundamental para dominarlos. Y es por eso que el imperio quería hacer de China, ¿verdad? Someterla, sujetarla, y le hizo dos guerras. En esas dos guerras del siglo XIX, lo que hicieron los británicos fue llevar el opio de la India y obligarlo a que lo consumieran los chinos, y ganaron las dos guerras. Los ingleses provocaron una epidemia de opio en China que duró 100 años, que es lo que los chinos llaman el siglo de la humillación, de la ignominia. Durante 100 años no solamente había una epidemia de opio, la juventud china se perdió por generaciones. La economía era un desastre, todo el mundo humillaba a los chinos, todos. Los chinos tenían que salir de su nación para ir a trabajar lavando ropa o de lo que fuera, y siempre se les trataba como campesinos salvajes, ignorantes. Hubo mucho racismo en contra de los chinos, lo hay todavía, pero China lo que hizo para poder dejar de ser esa economía, ¿verdad? Destruida, ¿no? Esclavizada, y con el régimen de Mao, que entró en el 46, ¿verdad? Que fue peor porque salían de la guerra, y entonces Mao lo que hizo fue la cultura, la ciencia china, la botó, la borró, para instalar un régimen maoísta tremendamente primitivo. Y hasta que murió Mao es que China pudo empezar a resurgir de la grandeza que tuvo muchos milenios atrás. Entonces los chinos saben lo que es sufrir en carne propia al imperio, que te domina tus costas, que domina tu banca, que domina las mentes de tu población, que te llevan, en este caso el narcotráfico no es ningún fenómeno social moderno. El narcotráfico es otra forma de dominación imperial, y así se demuestra en las guerras del opio del siglo XIX. El Imperio Británico instaló el consumo de opio para los chinos y lo hacía con otras naciones. Así que el narcotráfico, el libre comercio y la esclavitud, la trata de esclavos, eran los pilares de este sistema liberal británico. No diferente a lo que se hace ahora. Pasamos a la siguiente, por favor. Ya para terminar. Espero no estarlos aburriendo. Solo para puntualizar, Palmerston le dijo a la reina que había, esto hablamos del siglo XIX, que se tenían que tener tres objetivos fundamentales para que el imperio pudiera sostenerse. Era China, con todo lo que habían hecho con las guerras del opio; era la unificación de Italia, donde estaban creando estas, llamémosle, repúblicas, formalmente establecidas como repúblicas, pero dominadas por el aparato imperial, financiero básicamente, y crearon la joven Europa y la joven América, ¿no? Crearon en todos los lugares, era la joven, cuando lo que estaban haciendo ellos era las naciones impedirles que fueran genuinas repúblicas como los Estados Unidos, a través del control económico, a través de la adopción forzosa del liberalismo británico en sus naciones. Y lo último, pues fue básicamente que tenían que disolver a los Estados Unidos, que regresarlos a ser una colonia británica donde solamente vivían de la exportación de productos agrícolas y punto, y que la industria norteamericana se acabara, ¿no? Todavía lo pretenden, pero ahora lo han hecho de otra manera. Ellos pretenden que todavía Estados Unidos lo pueden regresar. De hecho, consideran que Estados Unidos es una colonia británica, que se rige bajo las pautas británicas y que la hace de policía del mundo. Un policía, o un sicario más bien, que es mandado por ellos para que los Estados Unidos vayan y hagan guerra. Pero quien traza las guerras en Vietnam, la que trazó las guerras de Corea y las guerras del siglo XX y las del XXI, son la maquinación geopolítica, que tiene, por supuesto, tiene cómplices en los Estados Unidos, tiene seguidores. Hay bancos y financieros y todo que son totalmente británicos. Si van ustedes a Virginia o a partes históricas de Estados Unidos, se van a encontrar que hay gente que adora a los británicos
y quieren vivir como ellos, ¿no? Lo que pasa es que en Estados Unidos no hay castas, no hay lords y sirs y condes y duquesas. Eso está en Inglaterra y en algunas monarquías europeas, pero en Estados Unidos no, todos son iguales porque así se creó la república. Pero los ingleses todavía, la existencia de estas castas dice mucho. No se pueden casar entre, si tú no eres de una casa monárquica, no puedes que viven, esa es la oligarquía. Así viven. Entonces ya nada más para terminar con esto, no sé si, ¿cómo estamos de tiempo, Carol? Para no extenderme más. Sí, cierra tu idea, adelante. ¿Sí se puede un poco más? Sí, si cierras la idea para que también haya preguntas y comentarios y que nos des oportunidad de los que tengan dudas. Ok, pues Pero miren, si quieres cerrar. nada más entonces ya no voy a detallar más ni del siglo XIX ni el XX, solamente para cerrar con lo que está pasando ahora. Tenemos esencialmente que la guerra que está en este momento en Europa Oriental o la parte precisamente estratégica para todo el mundo, que es esta conexión euroasiática que se da, ¿no? ¿No? En Ucrania, no es más que esta maquinación geopolítica. Esta guerra no se concibió hace unos cuantos años. Esto ya lleva mucho más, mucho más. Y lo que se pretende con esta guerra en Ucrania es, ahora sí, dar un golpe definitivo para desmembrar a Rusia, porque no pueden permitir que Rusia y que China se hayan revelado a la geopolítica. ¿Qué está haciendo Rusia y China? Pues ustedes pueden verlo, podemos revisarlo con más amplitud en otro momento. Toda la red de ferrocarriles que está tejiendo China, no solo dentro de China, sino fuera, con estas conexiones impresionantes y que Rusia también está retomando. Esto es lo que no querían que ocurriera y está ocurriendo, porque las naciones de Euroasia empiezan a acercarse a este concepto muy superior de economía y América Latina, ya no pudimos hablar de qué pasó con nuestras economías bajo el Imperio Británico. Esencialmente no permitieron que las naciones, que las colonias españolas y portuguesas de América Latina se liberaran realmente del control británico. Facilitaron los ingleses la independencia de España y de Portugal, pero impusieron su sistema económico, así que en rigor no somos repúblicas. No alcanzamos a lograr el objetivo de ser repúblicas. Somos una proto-república, o sea, nos falta para ser una república y poder establecer las bases de una república que es el bienestar general de la población proveída por el Estado. Necesitamos un nuevo sistema económico que se separe de este control liberal británico, ahora ejercido por Estados Unidos. Entonces, América Latina tiene ese futuro de integrarse con China, con Rusia, en este sistema que no solamente ya va a ser terrestre, porque ahorita no tenemos todavía una conexión terrestre a Euroasia, se tendrá en el futuro. Pero mientras podemos hacer una tremenda revolución si nos integramos como continente a la ruta de la seda China a través de los mares y a través de las telecomunicaciones a larga distancia, internet, nuestras propias agencias espaciales. Es mucho lo que se puede integrar las naciones. Y la integración física es algo que LaRouche propuso antes de que naciera la ruta de la seda. LaRouche, nuestro fundador, en 1999 propuso el puente terrestre mundial. Y eso lo podemos ver después, un puente que conecta todos los continentes a través de grandes corredores de desarrollo y todo mediante ferrocarriles de alta velocidad. Pero dejemos paso a las preguntas. Perdonen si no si fui un poco atropellado por el tiempo, pero pues esencialmente esto quería presentarles. Gracias. No sé si quieren que podamos aclarar algo o no quedó muy preciso. A ver, ¿me escuchas? Sí, ¿Me sí, claro. escuchas? ¿Sí? Sí. Juan. Ajá, te escucho, Juan. Pero mira, por ahí
aparte de la manipulación que acabas de plantear, de lo que se sabe en la propia nación Siberia, porque antes yo estudié la geografía, no era Rusia, no era era Siberia. Es decir, hasta eso se manipuló. Entonces pregunto, una vez que sucede esto de la manipulación por parte de la corona inglesa, geográficamente, si nos damos cuenta, ha cambiado bastante el mapa. Ahora se mueve a la izquierda, ahora se mueve a la derecha, etcétera, geográficamente. Ok, pero aquí hay teorías. Yo recuerdo que por ahí, no sé si te acuerdas, un escritor ruso, no sé si es Prochensky, algo así, en donde analiza, ¿cómo se dice? Desmenuza la economía y pues pienso que de plano lo hace equivocadamente, a propósito, porque empieza sin más ni más, junto con Carlos Marx, de ver el salario de los trabajadores como un todo, el precio de las mercancías producidas y la ganancia. Y la pregunta es esta, también hasta ahí, en términos académicos, fueron invadidos. Ok. No sé de qué, no te capté, ¿qué autora ruso dijiste? Un tal Provachemsky, o no recuerdo si era él, es más, el libro así se llama, o así lo tradujeron, salario, precio y ganancia. Eh, pues mira, tal vez no sea muy, no te vaya a poder contestar la pregunta porque no conozco a Proviensky ni su libro tampoco. Lo que sí puedo decirte es que Marx cuando ya es el economista reconocido y que el marxismo ya se acepta como una teoría económica, desde su origen se aceptó que era la teoría que contraponía al liberalismo británico, que era en realidad el opuesto y que si querías pelear contra los liberales británicos, tenías que ser marxista. La, sí, los dos, la revolución del 17, en la revolución digo, de Rusia, del 17, ¿sí? Fue con la idea de que el marxismo iba, ¿no? Los bolcheviques iban a oponerse a los liberales. La Rouge, que todo lo que dije lo saqué de trabajos de la Rouge. La Rouge dijo, hay pruebas que la revolución de octubre la revolución bolchevique no se hizo dentro de Moscú o dentro de algún salón de conspiradores, Lenin, ¿no? Sino que se hizo en Nueva York. Los financieros neoyorquinos y, ¿no? Discípulos de los financieros británicos trazaron una revolución eh, bolchevique, ¿no? Que esencialmente colocaba a Rusia igualmente bajo el predominio del imperio o del aparato liberal británico, aunque ahora con una característica, ¿no? Que el Estado, a diferencia de los sistemas liberales, el Estado iba a ser el gran administrador y el gran poseedor de los bienes y de la mano de obra, etcétera, pero no estaban creando, ¿verdad? O mejor dicho, trataron con este marxismo de evitar que surgiera cualquier sistema de protección como él era el sistema hamiltoniano. Entonces, pues este es el gran secreto que Larouche dice, ¿no? Los marxistas nunca fueron un rival, sino más bien fueron una parte, un apéndice del propio sistema liberal británico. Así que creo que, y te debo la respuesta porque no conozco al economista ruso. Ajá. Ok, hasta luego. Sí, Juan.
Por ahí Israel tiene algún comentario. Pueden ir abriendo sus micrófonos. Problema. Ok, gracias. Gracias, Gerardo, por esta exposición. Bueno, a mí se me hizo breve, pero muy sustanciosa. Quedé con ganas de más. Una pregunta con, bueno, una aparente paradoja, pero me gustaría que nos pudieras explicar el cómo el adoptar medidas proteccionistas o el cómo ser nacionalista permite la cooperación entre países y cómo el abrirse a otros países sin adoptar el liberalismo. Lo pregunto por, bajo la presidencia de Trump, se nos hizo, bueno, se difundió, se nos hizo creer que estaba adoptando medidas proteccionistas y al parecer el adoptar esas medidas o el ser nacionalista es aislarse del mundo, el crear barreras alrededor de un país en todos los sentidos. Eso era el proteccionismo o eso era ser nacionalista y que la forma de cooperar pues era seguir siendo o adoptando el modelo de liberalismo. Entonces, esa es lo digo así, aparente contradicción, cómo ser nacionalista cooperando con los demás, pero cómo en esa cooperación, en ese abrirse, evitar el liberalismo. Gracias. Sí, yo creo que esta pregunta de Israel es casi una paradoja, porque la paradoja es eso, ¿no? Algo que aparentemente no checa, pero en realidad es real, ¿no? No. ¿Cómo creo que es una de las formas más sofisticadas que se tienen ahora para que la gente le tenga mucho miedo al proteccionismo? Satanizar el concepto y decir que no, tú te vas a aislar, eres un egoísta, solamente vas a querer controlar la entrada, las entradas de ciertos productos, otros no, y entonces vas a provocar ese aislamiento, ¿no? Entre naciones. No, la realidad es que los sistemas proteccionistas se llaman proteccionistas no porque sean cerrados, sino porque protegen las manufacturas que son necesarias proteger. Por ejemplo, cuando los Estados Unidos se forjó como una nación industrial, como dijimos en el siglo XIX, Estados Unidos tenía un sistema proteccionista y no permitía que entraran importaciones británicas, por ejemplo, de tabaco, porque ellos ya producían suficiente tabaco y si los ingleses competían en precio, calidad, eso iba a dañar a su producción nacional. Pero Estados Unidos, ¿verdad? Con este sistema de protección pudo asegurar que sus manufacturas, sus fábricas, que en un momento al inicio pues eran pequeñas, Estados Unidos empezó, su primera industria fue la industria textil, fue la primera que se instauró en Estados Unidos porque ellos vendían el algodón y compraban el hilo y las telas del Reino de Europa, no solamente Reino Unido, entonces no tenían una industria textil. Y para poder forjar una industria textil había que crear las máquinas textiles, los primeros telares. Estados Unidos se convirtió en la nación que más rápidamente pudo crear sus propios industria textil. Y entonces, ¿qué hizo Estados Unidos en cuanto su industria textil se levanta? Se volvió un exportador, no solamente de telas y de hilos que podía fabricar en su industria textil, sino un exportador de maquinaria textil. Y de hecho, muchos países europeos se beneficiaron de las máquinas textiles estadounidenses. Aquí, por ejemplo, en México, uno de los albores de la industrialización en México fue a finales del siglo, a principios del siglo XIX, cuando se forjaron las primeras industrias textiles en México, en Puebla y Tlaxcala. Y todas las máquinas que traían eran máquinas estadounidenses. Estados Unidos era un exportador de máquinas, de hecho de tecnología en ese momento textil. Entonces, siendo proteccionista y proteges tus sectores que pueden ser dañados, no tienes que decir que estás cerrándote y te estás aislando, al contrario. Así que cuando a las naciones les dicen tienes que abrir tu economía, porque esto es, los nacionalistas son librecambistas porque tienen que tener abierta su economía y Trump es nacionalista.
Trump no entendía, hay muchos aspectos que Trump no entendía de economía. Y uno de esos aspectos es los propios Estados Unidos es el mejor ejemplo de una economía que mientras era proteccionista, creció. Proteccionismo no es igual a aislamiento. Proteccionismo es una medida sensata en la cual aseguras que tu sector agrícola e industrial pueda sostenerse. Y no estás prohibiendo las importaciones. Simplemente si tú produces maíz con un precio, y es importante tu producción de maíz porque hay muchos productores, muchas personas que viven de la producción y van a meter maíz importado, entonces tú simplemente le metes un arancel. ¿Para qué? Pues para que se venda primordialmente el maíz nacional y al que quiera o no alcance con la producción nacional, entonces el importado. Con ese arancel tú vuelves competitivo tu propia producción para proteger a tu productor. Eso es lo que se necesita. Lo que pasa es que en México también es cierto, no sé si en otros países, se adoptó por parte del PRI, el viejo partido que gobernó el país por 70 años, se adoptó un sistema paternalista, no proteccionista. Entonces el PRI protegía solamente a sus amigos, no a todos los productores de maíz o de trigo, no, solo a sus amigos. Entonces eso no funciona. O proteges a todo el sector o no puedes llamarte proteccionista. México fue un país paternalista y solamente unos podían crecer y los demás no. Pero entonces hablemos de que el sistema proteccionista históricamente ha sido un sistema muy ágil para el comercio. Comercias en lo que tú compites y si otra nación no produce, como en el caso de Rusia, tenían ferrocarriles, pero no hacían las locomotoras, entonces las traían de los Estados Unidos. Si Rusia, cuando Rusia pudiera producir sus propias locomotoras, entonces ya no había necesidad de importar tantas locomotoras, entonces se les podía poner un arancel. En tanto, se prefería que se consumieran las locomotoras rusas. Así es como funciona realmente el proteccionismo. Y es el sistema que ha mostrado ser científicamente lo más adecuado para proteger a los sectores de producción que son necesarios siempre al inicio, hay que protegerlos. Son débiles, no tienen mucha tecnología, no tienen mucho capital y eso se va creciendo. Ninguna empresa de las grandes en el mundo nació siendo grande. Todas las industrias han sido una génesis, han gestado desde pequeñitas hasta las más enormes y esa empresa pequeñita había que protegerla. Eso es más o menos. Gracias. Sí. ¿Algo más? Quiero, mientras alguien más quiere comentar, nada más la consecuencia de abordar un poco la consecuencia de que la población acepte o busque estos análisis geopolíticos. ¿Cuál es? O sea, ¿cuál es el problema de que se plantee este análisis geopolítico, que tenemos muchos analistas geopolíticos? ¿Por qué es un problema esto? ¿Cuál es la consecuencia en la forma de ver realmente la economía y la política? Yo creo que esto tiene que ver, primero, esencialmente el apego a la geopolítica es que vivimos en un sistema que fomenta el egoísmo. Entonces, la geopolítica parte de, pues esencialmente en la economía, la geopolítica económica, pues es el sistema liberal en el que, pues la suma cero, si alguien gana es porque alguien debe de perder. Y como yo quiero estar del lado de los que ganan, y en realidad, pues tal vez pierdan algunos, pero no puedo hacer nada por ellos, entonces me pongo del lado de los vencedores. Creo que el problema de entender a fondo la geopolítica es que es muy cómodo para la posición de los que poseen, de los que controlan, que finalmente son los que predominan en los medios o en los medios académicos o en los medios informativos, son los que predominan, ¿no? Los textos que ustedes pueden ver de economía, pues básicamente son textos que se hacen en Europa, autores europeos o estadounidenses, y ellos defienden a capa y espada la geopolítica y el liberalismo porque es el sistema que les permitió a ellos acumular y controlar. Pero en el fondo, ¿no? En el fondo,
se defiende este sistema. Claro, hay mucha ignorancia en esta parte de la historia, de cómo se forjó y se acuñó ese término y se llevó a convertirlo en lo que es ahora, toda una estructura de pensamiento, porque finalmente vivimos todavía un sistema egoísta, un sistema que no quiere ser solidario con los que menos tienen, con los que más sufren. Para la geopolítica, los afganos, pues, deben morir, porque nadie va a querer comerciar con un país pobre. Los haitianos deben de morir. Y si alguien va a perder, pues que pierdan ellos. Nosotros tenemos que salir adelante. Entonces, esa solidaridad humana, plasmada en los principios inalienables de los derechos humanos, se rompe con la geopolítica, ¿no? Y creo que ese es el gran problema, el gran pecado de la humanidad, es que ha aceptado la geopolítica como el sistema que rige hasta, hasta que podamos echarlo abajo, pero eso es lo que se respira en las universidades, ¿no? Creo que necesitamos hacer un profundo trabajo de enseñar en las universidades a los jóvenes cuál es la verdadera cooperación económica, y por eso les es difícil entender a China, porque dicen, no es que no puedo entender que China sea un país que quiera ayudar a los demás, eso no puede existir. Tú tienes que ver por tu beneficio, tú tienes que ser los que ganan, y no pueden entender que China ha dado un paso enorme en regresar a un sistema proteccionista. Eh, China es celoso de sus empresas, ¿no? No está regalando a todos, al que quiera, la tecnología, pero sí la puede ofrecer a cambio de beneficios mutuos, ¿no? Creo que los intercambios que ha hecho con África son muy claros, los que hace con Argentina, por ejemplo. Argentina va a construir plantas nucleares chinas, y China, ¿verdad?, va a hacer transferencia tecnológica porque conviene que la industria nuclear argentina se desarrolle y que pueda, conjuntamente con las industrias chinas, trabajar en proyectos cada vez más importantes, más grandes, de beneficio mutuo. Y así debe ser con cada uno de los proyectos de infraestructura. Siempre buscar el desarrollo de tu cliente para que, pues, ese cliente lo tengas por 100 años. No lo explotes por 5 y una vez que lo quiebres te vayas a buscar a quebrar a otro. Creo que ese es el concepto que cuesta trabajo entender. Hola Gracias. Gerardo, Sí. ¿qué tal? Oye, ¿Qué tal? sí, muy interesante. Yo antes creía que la geopolítica era como podía ser una, una disciplina objetiva, ¿no? En el cual, pues, podrías estudiar cuál es la política o de entre los distintos países o regiones del mundo, ¿no? Pero ahora, pues bueno, ya con esto que has comentado, pues es que más bien es una rama del liberalismo, ¿no? Por lo que entendí. Entonces, eso es interesante y por lo cual es un mito, ¿no? Todo lo que es la geopolítica, pues pues sí, es una falacia, por así decirse. Pero yo lo que me lleva a pensar es que efectivamente en las noticias o en general, los analistas geopolíticos pues tienen pues generalmente pues sí la misma análisis, ¿no? Es muy parecido. Pero hay unos que son los pocos, los cuales pues dicen cosas interesantes. Por ejemplo, aquí en México que se llama Alfredo Jalife, que él se considera pues un geopolítico, ¿no? Y da clases y creo que lo que decías, que hasta es de maestría en la UNAM y todo, ¿no? Entonces, mi pregunta es de que justo este personaje, a pesar de que pues sí, podamos no estar de acuerdo en todo lo que dice, pues sí es una de las pocas voces populares o que sale ajá, puede decirse, que dice algo distinto a lo establecido, ¿no? Habla más de China, la región de Rusia como una cuestión, todo lo que comentas, ¿no? De esta parte, pues a veces toca el tema de ruta de la seda, ¿no? Entonces, pues es interesante. Y la pregunta es, pues, ¿cómo es correcto esto de que haya
personas que se identifiquen como analistas geopolíticos y criticando a sus colegas, ¿no? O sea, es algo que está bien porque pues si es un mito, pues debería de llamarse de alguna manera distinta, ¿no? No sé, en este caso hasta me pregunto, pues, ¿cómo se llama de análisis, ¿no? De crítica. Sí, pues bueno, buena pregunta. Mira, yo creo que este concepto no se puede hablar propiamente que podamos, al analizarlo te vas a encontrar esa parte arbitraria en la que está establecida la geopolítica. Porque de hecho Halford Mackinder, el fundador de la geopolítica, era un geógrafo. Entonces lo que hicieron los británicos es tomar sus conocimientos amplios de geografía de este hombre y adaptarlos a un sistema imperial. Eso fue esencialmente lo que acabamos de decir. Entonces, si tú quieres, pueden plasmarse en los libros, pero eso no los hace objetivos. Puedes tener analistas, en todo el mundo hay muchos analistas que se consideran geopolíticos, que incluso Jalife y otros que se consideran que ellos son expertos en geopolítica. Pero aquí viene la discusión que Larouche siempre tuvo. Larouche siempre fue un hombre que veía siempre, cuando hablaba, él siempre estaba viendo hacia el futuro, 50, 100 años al futuro, y sus conceptos siempre son visionarios por eso. Entonces, la propia Larouche vio que la hegemonía de la geopolítica iba a ocurrir, que ese sistema artificial creado por los ideólogos británicos, tarde o temprano, ese sistema iba a caer por sus propias contradicciones. Entonces, cuando hemos hablado, porque esa es una discusión todo el tiempo, con académicos o con periodistas que se basan en la geopolítica, que la defienden con vehemencia, siempre tenemos esa discusión que ellos no captan que el origen del problema en el que está la humanidad en este momento es una estructura impuesta, una estructura ideológica. Han manipulado a las universidades. Y eso es algunos académicos no les va a gustar que digamos eso, porque todo su desarrollo y su vida académica está basada en el reconocimiento. Por ejemplo, si a un profesor ha dado clases de geopolítica por, no sé, 40 años, decirle, creo que lo que has enseñado, pues es un error histórico, ¿no? O los que enseñan, por ejemplo, tecnologías sustentables, ¿verdad? Y dándolas como el futuro de la humanidad, hay que decirles, lo sentimos, pero en realidad lo que enseñas no es ciencia. Lo que enseñas ciencia, no es ciencia, y el que enseña geopolítica, y creo que en alguna ocasión pudimos hablar con Jalife y decirle, mira, haces análisis, y algunos de tus análisis están bien planteados, incluso usas ideas de Larouche, cosa que bueno que los usen, todo el mundo debe usar esas ideas, pero tu concepto geopolítico chocamos con él, porque eso es lo que los británicos quieren que pienses. Y bueno, hasta ahora no hemos logrado que algunos analistas rectifiquen, también poco Jalife, pero no dudamos que en el futuro la propia realidad los lleve a comprender que el concepto, que lo que Larouche mostró en su vida, de los errores que se han cometido en los conceptos económicos, se van a tener que apreciar. La obra de Larouche va a ser una obra muy estudiada en los próximos siglos, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Hay que seguir machacando y seguir mostrando de que lo científicamente correcto no es la geopolítica, sino que lo científicamente correcto es la cooperación entre naciones. Las políticas de beneficios mutuos que tanto aboga China porque se establezcan y que se están llevando a cabo y han sido exitosas, deben de estar en todo el mundo, y todos podemos entendernos en términos de que si algo te beneficia a ti
y me beneficia a mí, pues entonces ya tenemos algo por lo que pelear juntos. En cambio, en la geopolítica siempre hay rivalidad, siempre hay predominio del más poderoso y es el sistema de la maldad, en pocas palabras. Así que seguiremos trabajando con los analistas, pero no nos detendremos mucho tiempo con ellos. Es más efectivo y más divertido tratarlo con la población que con los analistas, que algunos no van a querer cambiar porque son muchos años de prestigio que no van a querer hacer a un lado, yo creo. Gerardo, buenas noches. Hola Humberto. ¿Y qué tal, Humberto? Colombia, muchas gracias a todos los que están participando. Sí, yo te quería introducir algo de cómo esta geopolítica, hay que verla, que es la misma del Imperio Romano, que representa a Shakespeare y Schiller en las tragedias y en el teatro, Shakespeare en sus obras, como la de Cororiano. Es realmente la misma geopolítica, la misma batalla que dio Solón de Atenas y Schiller, ¿no? La Esparta de Licurgo y el sabio Solón de Atenas, ¿no? Que tú decías que el hombre está sometido a un estado, ¿no? Que no puede pensar, que le destruye la creatividad, mientras el otro es el estado que está al servicio de la creatividad del hombre. Hoy, por ejemplo, vimos en los medios de comunicación de Colombia, la cadena Caracol de Colombia, de los grandes banqueros, que manipula las redes sociales y la influencia para llevar a la degradación política, como han llevado a esta campaña electoral en Colombia, en la que se pronostica pues, que posiblemente Petro pueda ganar. Mira, le echaron 20 minutos a los 70 años de la reina Isabel, toda su historia y todo el gobierno que ha hecho todo el gobierno hereditario y todo lo que han hecho, ¿no? Pero ponen modelos allá a exponer tienen que hacerlo, ¿no? Esa vanidad, orgullo y poder, ¿no? Sobre el mundo, ¿no? Entonces, eso es una prueba de toda la geopolítica en la cual no quieren dejar que nadie se salga de ese control, ¿no? Para manejar la opinión popular, para manejar la opinión sobre la verdadera realidad política del mundo y taparle la causa con la verdad y la razón a la gente para que no pueda pensar y tenerla en una caverna política local del entorno de la percepción sensorial. Y ese es el Esparta de Licurgo, ese es la Thomas Hobbes, ese es el sistema educativo que se ha heredado de toda esa filosofía materialista atea contra el cristianismo, desde el legado malvado marxista, el falso legado marxista del comunismo, ¿no? El legado falso de eso, que ha tomado nuestro sistema educativo, que ha tomado la escuela mía, que tomó el bachillerato, que toma la academia, que toma los pedantes académicos cuando uno se enfrenta, que son ganapanes de la educación, de primaria hasta secundaria y universitaria, porque nadie los puede confrontar, porque se enojan, son pedantes, no quieren ni que orienten, ni que hacer un debate de ideas, porque no son capaces o no dejan que sus estudiantes verdaderamente puedan pensar y puedan tener otra diversidad, otra posición frente a la realidad. Y ese es el control con que yo he venido discutiendo con profesores, alumnos, exalumnos, de que tienen totalmente controlado el sistema educativo. ¿Por qué? Negando la metafísica, imponiendo la visión aristotélica de Hobbes, de los británicos, para llevar al hombre, destruirlo, castrarlo mentalmente, moralmente y degradarlo culturalmente como una bestia. Es así lo que han hecho con India, lo que hicieron con los chinos, con la droga, con Estados Unidos, con los jóvenes, y llegar a que los jóvenes terminen como están haciendo en Estados Unidos, ¿no? Asesinando a sus propios niños. Esa es la potencia, no es ninguna potencia realmente. Entonces la potencia es verdaderamente la que desarrolla ese poder creativo, el poder creativo del hombre. Ese es el tipo de estado del Solón de Atenas, y eso es lo que tenemos que defender realmente y dar la batalla, porque se entienda esa historia, ¿no? Esa batalla histórica, ese pensamiento bestial del hombre, al que la Rus atacó por toda su vida, dio su vida, y que hoy realmente es el único que ha tenido una alternativa para verdaderamente darle al mundo, salvarla de esa bestialidad a la que la quieren llevar ellos, ¿no? Sí, sí. Y yo creo, Humberto, que pues no hay que olvidar que los
que el Imperio Británico es en realidad una execrencia, es producto de Venecia. Entonces los venecianos entendieron que tenían que crear ese menticidio, tenían que, no era solamente decir una mentira, sino estructurar un sistema completo que justificara, ¿no? Que no viera mal la esclavitud, que no viera mal el saqueo, que no viera mal la usura. Y eso es lo que los británicos aprendieron. Ellos fueron destacados, ni siquiera puedo decir, ellos son los venecianos, ¿no? Transformados ahora ya no en el norte de Italia, sino en las Islas Británicas, es el partido veneciano y el gran aporte que hizo LaRouche es destapar, ¿no? Toda esa corriente ideológica que viene desde Venecia, atrás de Malthus y todas sus tesis de que la humanidad tiene que reducirse porque los alimentos nunca van a alcanzar, etcétera. Atrás de Malthus están los venecianos. De hecho, Malthus plagió trabajos de los primeros malthusianos, llamámosle así, de Venecia. Entonces, aquí lo que estamos hablando es un viejo sistema que se está hundiendo con toda su estructura ideológica. Y por eso creo que el mejor momento ahora para poder hablar de geopolítica es porque es el momento en que la geopolítica ya no puede, las tesis, los trabajos de geopolítica están desprestigiados. Ya no puedes establecer la relación entre las naciones a través de ese librecambismo a ultranza que los británicos representan, porque ya a nadie le interesa volver a hacer o mantener ese sistema a flote cuando por todas partes ha creado inflación, destrucción de la economía, caída de los salarios, baja producción industrial. Todos los indicadores económicos actualmente están en rojo, producto de esta tesis o de esta praxis económica. Entonces, qué mejor momento para decir, miren, vamos a despachar a la geopolítica por incompetente, al librecambismo británico por incompetente y establezcamos nuevas bases. Esa es la verdadera revolución a la que tenemos que atraer a los jóvenes y a la gente en general, ¿no? Desafánate de esos conceptos que solamente han servido para someter, manipular a la población y aceptar lo que nunca debió haber aceptado. Nunca se debió aceptar que las naciones, en aras del libre comercio y en aras de la geopolítica, aceptaran que uno dicta las reglas y otro se somete. Que si el libre comercio dictaba que no produjeras alimentos porque los conseguías más baratos fuera y que tú te podías dedicar a hacer algo en lo que eras competitivo y con eso exportar y ganar dólares y pagar la comida que a ti te costaba más producirla, entonces, ¿cómo permitió la población que las naciones no produjéramos nuestros alimentos, que es algo esencial? Cualquier nación tiene que hacerlos por seguridad nacional, por humanidad. Y entonces creo que el momento para poder plantear esto es muy propicio ahora y seguramente si se hace en todas partes, vamos a tener buenas reacciones porque la población no sabe por qué debe rechazar, pero está rechazando al sistema, ¿no? Lo está rechazando. Y las voces que se han unido ahora en contra de la guerra son voces que también se van a tener que unir a favor de un nuevo sistema, en contra de la geopolítica, que es lo que ha generado o que ha gestado estas guerras. Sí, estoy de acuerdo contigo, Humberto. Quería agregar algo allí, Gera, Sí. respecto a lo que acabó de comentar Humberto. Precisamente, más que todo, el tipo de propaganda o en lo que se convirtieron los medios de comunicación en mi país, es como una especie de propaganda a lo que veíamos muy comúnmente en la Alemania nazi de Hitler, que era la propaganda de Goebbels, ¿no? Ajá. En la que pues siempre se demostraban como si fuera una manera como lo máximo, o sea, como que no, que ellos estaban siempre por encima de todo y que los únicos que iban a tener siempre pues como el poder o el rumbo de una salvación a la nación son ellos. Y lastimosamente los medios de mi país se convirtieron en eso. Y precisamente
si uno se pone a analizar, están tratando de evitar la cooperación de algo más grande que se está comenzando a gestar acá en Sudamérica y que se puede comenzar a extender hacia el centro, que es el corredor de desarrollo que están tratando de proponer precisamente para comenzar o darle paso a lo que otros políticos nunca lo han mencionado, y en esta ocasión ya por lo menos hay alguno que lo está mencionando, que es la interconexión del Darién, para darle mayor productividad no solamente a la costa pacífica, que ha sido olvidada por todo, yo diría desde que comenzó la República Colombiana, así como los llanos orientales. Y podemos ver del por qué ya se comienza a gestar una virtual integración iberoamericana entre Chile, Bolivia, Brasil y Colombia. Entonces, si nosotros analizamos eso, podemos ver por qué la postura del gobierno actual y todos los que lo apoyan están en contra de que eso suceda. Entonces es ahí cuando nosotros debemos hacer un análisis con detenimiento y decir, ¿por qué toda esa clase política está tratando de evitarlo? Cuando si quieren ver incluso desde algunas, porque no todos lo hacen, perspectivas internacionales, como si el candidato Gustavo Petro fuera el malo, cuando en este momento, si lo analizamos, hay más tendencia a seguir echándole más leña al fuego, por decirlo de alguna manera, del otro candidato que de este, que está proponiendo precisamente es la apertura económica de la región y ve como un aliado potencial a China para el desarrollo. Ajá. Bueno, yo creo, Sebastián, que qué bueno, ojalá y gane Petro, pero una vez que gane Petro es solamente el inicio para educar a Petro. Hay aspectos en los que él puede reaccionar porque en el mundo hay un proceso de cambio que ya inicia y al cual muchos se van a querer subir a esa locomotora de cambio que por supuesto encabeza China. Entonces, el trabajo que se tiene que hacer con Petro es el trabajo de decir, muy bien, esos conceptos que virtió, tiene que volverlos una economía, un programa, programáticamente tienen que ser hechos. Y va a depender precisamente de los grupos laruchistas, de toda la influencia que se pueda tener, para que Colombia, una vez que se pueda hacer a un lado todo este aparato que ha destruido al país, ¿no? No solamente es la derecha, ¿no? Porque también la izquierda ha tenido, no, es este aparato, hacerlo a un lado. Hay que hacer todo para que esa industrialización de Colombia se logre con el concepto que desarrolló List, desarrolló Lincoln, desarrolló Hamilton, LaRouche. Hay que llenar de ferrocarriles América Latina, integrarnos en esta potencia económica, y los ferrocarriles es el inicio, las vías de conexión hidráulica, las conexiones internas, las autopistas, todo eso, el concepto, ahí está. Entonces creo que no se debe soltar el tema y que bueno, todos, ojalá y Petro gane para que pueda ser el inicio. Si pierde, bueno, tampoco es que no se pueda hacer nada, pero va a ser una lucha mucho más difícil, ¿no? Mucho más difícil, creo. Gera, bueno, para cerrar la reunión es importante que invitarlos, que sepan que ese es el objetivo, que estas reuniones son clases para que se esté dando esa formación en economía física y que esto debe ser una confrontación de verlo como lo hacía LaRouche. ¿Cuáles son, una pregunta importante es, cuáles son esos a priori, esos axiomas preestablecidos que plantea, en los que coincide toda la idea, en los que coincide el concepto de geopolítica? Todos los analistas que hablan de geopolítica coinciden en conceptos específicos, en a priori. Todos, no importa qué analista geopolítico sea, todos coinciden en conceptos axiomáticos.
Ahora la tarea que tenemos es ubicar cuáles son esos conceptos axiomáticos en los que coinciden, porque es el corazón de ellos, y que esto lo conectemos hacia ese método de analizar. Cuando tengamos esto, lo comparamos con el método más que de geopolítica, de pronóstico que desarrolló LaRouche. Y en esta perspectiva de diferenciar y de ubicar esos problemas axiomáticos, podemos ubicar por qué es un problema la geopolítica. No decir, porque lo dijo LaRouche, entonces ahora creo que la geopolítica es mala. Y después cuando escuchemos a un analista geopolítico diríamos, no, bueno, creo que no es tan mala. No se trata de a quién le crees, se trata de cuál es tu método para analizar lo que es correcto y lo que no en primer parte. Y creo que esta clase abre esa posibilidad, abre esa visión y esa necesidad de estudio individual también, que podemos compartir aquí en las reuniones. Y la segunda parte es que el Instituto Schiller, el movimiento, nunca se ha esperanzado a que gane o pierda ningún presidente de ninguna nación. Ese no es el método. Puede ganar cualquiera y eso no va a determinar que las cosas cambien. Y eso es muy importante tenerlo claro. Lo que determina que las cosas cambien son los procesos dinámicos que se generan por medio de individuos trabajando en conjunto, de la sociedad entendiendo esos conceptos. Y esto es muy importante que quede claro porque el propio LaRouche lo planteó y ahí está la prueba con el presidente López Portillo en México. El objetivo nunca fue solo tratar de organizar al presidente, fue primero se tuvo un movimiento de jóvenes, así es que LaRouche planteaba, ¿no? ¿Quieres organizar a un presidente? Necesitas un movimiento de jóvenes. La mejor inversión de tiempo, esfuerzo y demás es crear un movimiento de la población. Por supuesto que no hay edad, nunca el Instituto Schiller ha dicho hay una edad específica, pero uno de los pilares es el tema de los jóvenes, porque después los toman como una herramienta de bloqueo y de destrucción contra sus propias naciones. Entonces, esto es muy importante, no estamos buscando caerle bien a un presidente o pensar que porque un presidente es bueno o malo o habló algo que parece que es bueno, ya van a cambiar las cosas. Y aquí viene la necesidad del estudio del arte clásico, cómo ha funcionado la historia. Ese es el experimento único, como hablaba LaRouche, ese es el experimento único, el arte clásico, que demuestra por qué no puedes esperanzarte a un presidente o a un liderato político mientras no se tenga claro hacia dónde se va. Por eso es que los martes yo los invito, estamos leyendo arte clásico, las obras que Shakespeare, Schiller han dado para la educación de nosotros y entender qué es ese individuo histórico, cómo funciona la historia. No es influir a alguien, sino convertirse en ese liderato que se requiere y tener un grupo de población que está dispuesta no a dar el 50 y el 50, sino el 100 y el 100. Entonces esa es la misión que tenemos y esto es una invitación para que todos nos quedemos con qué necesito yo aprender, qué necesito yo trabajar conmigo para poder entender esos conceptos y contraponerlos, el tener un criterio propio, más que si LaRouche lo dice o más que si otro analista lo dice. Yo, ¿cuál es mi método de criterio? ¿Cuál es mi método de pensamiento al que yo me aferro para definir lo que es correcto de lo que no? Entonces, bueno, sigamos con este aprendizaje que todos tenemos y nos vemos el próximo jueves. Hoy se sube esta clase por si quieren revisarla de nuevo y todos son muy bienvenidos. Buenas noches. Chao. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.